ese es el que dura los meses, ¿verdad? Es el que dura los meses, ¿sí? Porque, pues, las computadoras pueden ser muy, muy rápidas, pero el detalle fino de estar evaluando ese tipo de constantes de acoplamiento, ¿sí? Eso es lo que se lleva bastante tiempo, ¿sí? O sea, imaginen el colesterol, que era una molécula pues, que se conoce desde hace bastante tiempo, ¿sí? Que como bien dijo esta Nuri, la doctora Nuri, pues no había sido asignada completamente, ¿no? Y es lo que les comento, que en algunas moléculas, o en varias, ¿verdad? En la gran mayoría, los metilenos son los que presentan un reto a la asignación. Una vez me preguntaron, ustedes mismos, en el espectro del compuesto, este era el que era un verticileno, que dónde estaban los demás hidrógenos, ¿verdad? Me preguntó alguien que dónde estaban los demás hidrógenos y les dije que ahí estaban, en esa parte, donde estaban encimadas ya algunas etiquetas. No se los puse ahí, pero sí está asignado completamente, ¿sí? Ya después les paso la publicación si gustan, donde está todos asignados de forma ya específica, todos esos metilenos, ¿no? La perezona que llamaba, esa se puede colectar aquí en el estado de Michoacán, la perecia. Esa molécula es una molécula de color naranja, unos cristales muy bonitos. Pueden hacer, bueno, hay varios estudios de ella y es interesante también, ¿no? Entonces nos habíamos quedado nosotros aquí en esta parte de la resonancia magnética nuclear. Pues yo esperaba más de la de parasitología, de la actividad antiparasitaria. Yo quería ver actividades pues ya más específicas, pero pues no fue el caso, ¿no? Bueno, pero aprendimos algo nuevo, ¿no? Yo no sabía eso de la guerra. ¿Ustedes sabían que quien tuviera la medicina se iba a ganar la guerra? No, profe. No, profe. No los escucho. No, profe. No, profe. No, profe. No, profe, no sabíamos. Bueno, ya tendremos tiempo de platicarlo. Ok, nos habíamos quedado, si no mal recuerdo, aquí, ¿verdad? Donde asignaban cada uno de ellos, ¿verdad? Y que habíamos quedado, por ejemplo, que este compuesto de aquí, ¿verdad? Bueno, este espectro, más bien, ¿verdad? Lo decíamos por la integral y lo decíamos también por los desplazamientos químicos que son característicos de cada grupo, ¿no? Donde tenemos una señal triple, ¿sí? Y la constante de acoplamiento que ella mencionó, que se mencionaba ahorita en la plática, ¿verdad? Son las que se miden de punta a punta, ¿sí? Aquí, ¿verdad? Y que van a tener una distancia en hertz. Esta sería una señal triple, ¿sí? El metileno, ¿verdad? Número 2, ¿verdad? Porque el compuesto sería 1. Perdón, no sé por qué salió por allá. El compuesto sería aquí 1, 2 y 3, ¿verdad? ¿Sí?
el nitropropano, ¿sí? Entonces, esta señal pertenece a 3, esta de aquí, no, perdón, esta no es 3, ese es 1, ahí está, bórrate. Ahora sí, 3 es este de aquí, 3, este es 1 y este es 2, ¿sí? Ya lo habíamos visto la semana anterior, donde podíamos ver también las constantes, ¿sí? Bueno, la multiplicidad, mejor dicho, porque las constantes todavía no las vemos, ¿no? Esta es una señal triple, ¿sí? También, esta señal, ¿de qué tipo será? Esta de aquí. ¿Qué multiplicidad tiene? ¿Sí están ahí? ¿Tendrías 7? Ya lo subí a todo, no los escucho. Yo dije que si podrían ser 7. 7. ¿Por qué 7? Son 6, o sea, a ver, vamos a ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Verdad? Sí. ¿Cómo distinguir también? Ya ven que ahí les presentaban ahorita un espectro calculado y un espectro, bueno, simulado, ¿verdad? Simulado o calculado y un experimental. ¿Cómo distinguir cuál es cuál? ¿Cómo creen que se pueda distinguir cuál es cuál? Uno como que tenía las cosas más definidas, ¿no? El calculado. Ajá, bueno, sí, el calculado. Y algo más que no puede tener el calculado. Lo que pasa es que las señales definidas, si se fijaron, la resolución va aumentando conforme se aumenta también la potencia del equipo. Se fijaron en la primera diapositiva donde ahí ya tenía varias, ¿no? Varias frecuencias y de la misma molécula. ¿Se fijaron? Y eran cada vez, conforme aumentaba la potencia del equipo, se definían mejor, calculado. Algo que hasta lo estoy viendo en este también. ¿Y las bandas que aparecen ahí en el 0? Bueno, este es el TMS. Uh-huh. Este es el TMS, tetrametilsilano, que es el compuesto que se utiliza de referencia para definir al 0. ¿Sí? Este va a ser 0 o sea, para ajustar el espectro, debemos de irnos sobre la señal del TMS. ¿Sí? Hay que ajustar esta señal del TMS en 0 para poder asignar o ajustar el desplazamiento químico de todas las señales. ¿Sí? ¿Ok?
En el de carbono se puede utilizar el TMS o se puede utilizar el cloroformo, si es que se midió en cloroformo, ¿sí? Esta señal, pues obviamente no va a estar en el calculado, porque pues tú ya le estás diciendo que va a salir en tal desplazamiento químico, entonces no es necesario ajustarla, ni tampoco, pues, bueno, las constantes de acoplamiento, pues tú también se las vas a alimentar después de un largo estudio, ¿sí? O sea, no es tan sencillo como parece, ¿sí? Si no, pues habría mucha, o sea, si así fuera de sencillo, pues todas las moléculas en la historia ya estarían asignadas, ¿no? Completamente, de manera inequívoca. Pero hay otra cosa que se ve en este espectro y en los otros, ¿verdad? Que no podríamos observar en el calculado. Y ese se los voy a dar así de manera de tip, ¿no? Pero primero quiero que me digan ustedes algo más. Que también se presenta en otro tipo de señales, no necesariamente de resonancia magnética nuclear, sino en otros espectros o técnicas espectroscópicas o espectrométricas. Que en algunos temas en la plataforma hacen hincapié. ¿No? Se dan, como dicen. En el ruido, el ruido del espectro, ¿sí? Esto, ¿sí? En los simulados, ¿sí? O calculados, son unas líneas perfectas. Uniformes. ¿Cómo? Unas líneas uniformes, sí. ¿Sí? Es por la Son unas frecuencia que líneas emite. perfectas, uniformes, como quieran llamarle, y eso difícilmente se alcanza en lo experimental. ¿Cómo se puede alcanzar o tratar de alcanzar? Pues con una buena cantidad de muestra para el espectro, ¿sí? Una buena cantidad de muestra, es decir, unos 20, 30. Si ustedes dejan adquiriendo el espectro, va a haber un momento en que ese ruido se va a disminuir, ¿sí? Prácticamente se va a quitar porque la muestra está muy concentrada, ¿sí? Ok, y como decía Max, esta es una señal sextuple, ¿sí? Esta de aquí es una señal sextuple, ¿sí? Y es originada obviamente por todos los vecinos que tienen estos hidrógenos, ¿sí? Ok. Igual para aquí ya habíamos dicho, ¿verdad? Que era quién? De aquí, ¿verdad? Por los desplazamientos químicos debidos a los electroatractores, ¿sí? La señal triple del metino y la señal doble, ¿sí? Del metileno. Y finalmente tenemos el último compuesto, ¿sí?
que esta es la señal séptuple debida a el metino, y esta de aquí pues es debida a los metilos, ¿verdad? ¿Sí? De el isopropilo, ¿sí? Y vean, todos tienen ruido, ¿sí? Todos tienen ruido, ¿sí? Este está más ruidoso, miren. El ruido espectral, ¿qué no vieron en la plataforma la forma de disminuir el ruido en los espectros? El ruido, ¿no lo vieron? ¿Ya hasta hicieron examen de eso? ¿No? Ah, ok, entonces si lo vieron, a ver, ya me iba a regresar a repetirles el examen. ¿Sí? El ruido es parte de las técnicas experimentales. Esto se debe a las variaciones que se pueden ir presentando tanto en el manejo, ¿verdad?, del equipo, como en la energía que se está aplicando a la muestra, ¿sí? Y también se debe a el tiempo de adquisición. Entre más y a la concentración de la muestra, obviamente, como les había dicho antes, si ustedes tienen una muestra muy diluida, ¿sí?, el ruido espectral va a ser más notorio que en una muestra más concentrada, ¿sí? ¿Por qué? Porque están tratando de ver las señales de su molécula o de su muestra, ¿verdad? Porque no puede ser, como decían ahí, puede ser una mezcla, ¿sí?, de su muestra con una concentración baja, es decir, que van a necesitar más tiempo de adquisición, y entre más tiempo de adquisición también se lleve a cabo en una muestra diluida, estas señales que marqué en amarillo ahí en la línea base van a aumentar de tamaño, ¿sí? También se van a adquirir, ¿sí? Entonces, entre más tiempo también se adquiera a una muestra diluida, el ruido va a ser mayor, y en los espectros de carbono es todavía más notorio. Ya, por cierto, ya hicieron la impresión de sus espectros. Sí. Ok, a ver, Dulce, enséñamelos. Voy a dejar de compartir. Y ahora, ¿dónde estás? Aquí. A ver, enséñamelos. Ya tengo aquí tu imagen en grande para que Ya pongas oye. la cámara. Y quiero que los demás los vean también. Hasta prendo esta cámara para que vean que sí estoy. Ya voy, profe, que se me revolvieron con los de infrarrojo. A ver, tú muéstramelos. Y todos los demás que ya los tengan, también ténganlos a la mano, por favor. Ahí la doctora Nuri dijo que sacaron o hicieron una medición HSQC, ¿no? ¿Se fijaron? A ver, bueno, esa es la tabla. Si quieres ponerla vertical, por favor, porque ahí está horizontal
Bueno, estaba vertical, horizontal, mejor, ahí está. Esa es la tabla, ¿verdad? Esa es la tabla, esos son los ejercicios, pero quiero los espectros de una molécula. A ver, los puros espectros. A ver, búscale ahí entre... ¿Qué pasó? ¿Ya te nos fuiste? Quiero los espectros. Los espectros índole instrumental. No escuché bien, perdón. Le preguntaba que si eran estos. Esos, a ver, nada más que no se alcanza a ver bien. Ándale, ahí. Ese tenemos, es el primero, ¿verdad? Ese es el de hidrógeno. Luego vienen ampliaciones de hidrógeno. Bueno, ahí lo van a ver, ahí dice, ahí viene la información del espectro, ¿verdad? En la parte superior izquierda. Ese es el de hidrógeno, ¿sí? Ese es el espectro de hidrógeno. Luego esas son ampliaciones del espectro de hidrógeno, donde ahí se van a poder leer las constantes de acoplamientos. Miren, una triple de dobles, una doble ancha, ¿verdad? Bien padres que se ven. ¿Sí? Ahí en la que sigue. Esa es otra ampliación, ¿verdad? Esa es otra ampliación, ahí vienen las señales, ¿no? Ok, la siguiente. Esa es otra ampliación donde ya están ahí en un sistema AB, ¿verdad? Que parecen dos dobles. Y los metilos, ahí se ven. Ese es el espectro de carbono. Ese espectro de carbono, los números que aparecen arriba son el desplazamiento químico de los carbonos, ¿sí? Esa señal que está ahí en 77, que son 3 líneas, ¿sí? Esa es el cloroformo, ese no es parte de nuestra molécula que vamos a asignar, ¿sí? El de 77 son 3 líneas, ¿sí? Y si se fijan, muéstranos un poco el ruido del espectro de carbono, por favor. Miren, ahí se ve ruidoso, ¿verdad? Y ese está de lujo, ¿sí? Entonces, ese ruido va a aumentar si está más diluida la muestra. A ver el que sigue. El que sigue es un espectro, déjame ver, es el Noesi. Deben ser 2 trazos del espectro de hidrógeno, ¿sí? Noesi, y ustedes van a investigar de tarea qué significa Noesi, ¿sí? En un cuadrante está el espectro de hidrógeno en la parte superior y en la parte izquierda es el mismo espectro de hidrógeno, pero ven una diagonal, ¿sí? No, no está raro, está bien. Está raro porque nunca lo has visto. ¿Cuántas veces habías visto uno de estos? Está bien, ¿verdad? Sí. Bueno, aunque no todo lo que uno ve por primera vez quiere decir que no va a dejar de ser raro, ¿no? Entonces estoy de acuerdo ahí en tu apreciación. Pero este no es raro, es diferente, ¿no? ¿Sí? Entonces vemos ahí la diagonal, si se fijan, de un lado de la diagonal y del otro es una imagen, es la misma imagen. ¿Sí? Por ejemplo, la señal que hay ahí hay 2 puntitos ahí casi pegados al espectro de arriba, uno más alto que el otro. A tu izquierda, esas 2 señales son manchas de correlación. Si se fijan del otro lado de la diagonal, también van a estar. Ahí están, ¿ya las ven? Y si se fijan, son las mismas señales que dan origen de un lado y del otro, ¿sí? Entonces esas manchas van a ser correlacionadas y solamente vamos a poder tomar la mitad del espectro. Es decir, yo no puedo trazar
una línea de arriba y luego trazarla. Bueno, hay otras formas de hacer el trazo, pero no puedo estar tomando una mitad y luego la otra mitad para que me favorezca. Eso no se vale, ¿sí? Ok, entonces en el espectro noesi me van a decir qué significa noesi, ¿verdad? Ese espectro nos sirve para ver las interacciones de los hidrógenos en el espacio, ¿sí? Máximo a 5 Armstrong, aunque en ocasiones se puede ver a una distancia un poco mayor, ¿sí? Pero deben de estar a 5 Armstrong o entre 5 Armstrongs y menos la distancia para que puedan mostrar esa interacción, ¿sí? Ok, el que sigue, por favor. Ese es el noesi. El que sigue, ese es el espectro COSI. Sí, son dos trazos de hidrógeno, ¿no? Sí. Ese espectro, ese es el COSI, ¿sí? Y ese también son dos trazos de hidrógeno y en ese nos ayuda para saber qué hidrógenos son vecinos de cada quien, ¿sí? ¿Qué hidrógeno es vecino a qué hidrógeno? Y qué hidrógeno también se está acoplando con otro hidrógeno, ¿sí? Ese para eso nos va a servir, ¿sí? Ok. Y el que sigue, ese es un trazo del de carbono del lado izquierdo y en la parte superior es un trazo de hidrógeno, ¿sí? Ese de ahí es el HSQC. Entonces me van a investigar noesi, COSI, HSQC y EDCOR, ¿verdad? Ese es el HSQC. Ese me ayuda para saber qué hidrógeno está sobre qué carbono, ¿sí? Entonces, la mancha de correlación me indica que esos hidrógenos están anclados a tal carbono, ¿sí? Ok. El que sigue va a ser el HMBC, que es un trazo también es un espectro bidimensional que también tiene el trazo de carbono y el de hidrógeno, ¿sí? Pero si se fijan, este tiene más manchas de correlación, ¿sí? Entonces, ¿qué me indica este espectro? Este espectro me va a indicar la interacción entre hidrógeno y carbono a 2 y 3 enlaces, ¿sí? A 2 y 3 enlaces. El anterior me decía qué carbono o qué hidrógeno está sobre qué carbono y este me va a decir 2 y 3 enlaces con carbonos, ¿sí? Ok, muy bien. Gracias. De nada, profe. Entonces voy a quitar aquí para... Ahí está. Ok. Muy bien, entonces voy a presentar otra vez. A lo mejor me dicen ahorita, ¿verdad? Que no me entienden lo del... Me voy a regresar aquí donde están estos modelos. ¿Sí? Aquí donde están estos modelos. Y voy a cambiar un poco voy a cambiar el color. Voy a poner un verde. ¿Sí? Les decía de las señales, ¿verdad? Por ejemplo, el EDCOR o HSQC. Entonces, fíjense bien, anótenlo. El de hidrógeno, pues me dice la molécula. El carbono, pues obviamente los carbonos. Pero, ¿qué es noesi? ¿Verdad? Ustedes me van a decir qué es noesi. ¿Qué significa? Es como el acrónimo que utilizamos en masas, pero ahora aquí, ¿verdad? Es referente a la resonancia magnética nuclear en las interacciones entre los diferentes núcleos.
¿sí? Ya sea de hidrógeno o de carbono, pero uno es el COSI, NOESI, EDCOR o HSQC, HMBC, ¿verdad? Son 4. NOESI, COSI, HSQC, HMBC y EDCOR, perdón. Y EDCOR. ¿Sí? También podemos utilizar un espectro que se llama DEP, pero ese pues no tenemos en este caso. No lo necesitamos. ¿Sí? Entonces, el HSQC y el EDCOR, ¿sí? EDCOR me dicen, ¿verdad?, qué hidrógeno está sobre qué carbono. Entonces, en mi molécula, ¿verdad?, yo voy a ver una mancha de correlación de este, o es más, si coinciden, ¿verdad?, como es en este caso, ¿verdad?, aquí están coincidiendo los dos hidrógenos, ¿sí? No están separados. Entonces, yo lo que voy a ver es una mancha de correlación que me indique que este hidrógeno y este hidrógeno están unidos a este carbono. De hecho, nada más vería dos manchas de correlación, ¿sí? Una sería la de el metilo y la otra sería la de el metino, ¿sí? Solamente esas dos en un espectro EDCOR o HSQC, ¿sí? Igual para este de aquí, ¿verdad? Yo vería 3 manchas de correlación. ¿Por qué 3 manchas? Porque también no están separados, ¿verdad? Aquí están los dos hidrógenos, aquí están los dos y aquí están los... Aquí no se pueden separar, pero los metilenos sí, en determinado momento, ¿no? Entonces yo vería 3 manchas de correlación, pero el HMBC, les dije que era... HM es una B, C. HMBC, les dije que era para correlación de hidrógeno a carbono a 2 y 3 enlaces. Este de aquí me servía para los que están unidos directamente, ¿sí? Pero en este otro yo voy a ver la interacción, por ejemplo, de los hidrógenos del metilo a 1, 2, o sea, aquí, ¿verdad? Y 3 enlaces, ¿sí? Entonces, cuento un enlace, 2 enlaces, 3 enlaces. Entonces, para este metilo, yo vería, o posiblemente, yo podría ver 2 manchas de correlación, ¿verdad? Una con este carbono y otra con este otro, ¿sí? Porque el directo, ¿verdad? El directo, por ejemplo, ya me lo dio el HSQC, ¿sí? Y lo mismo vería para los otros, ¿sí? Es como ir armando un rompecabezas, ¿sí? Por ejemplo, para estos hidrógenos, yo vería también la interacción a 2 y 3 enlaces, ¿sí? Cuento los enlaces, 1 de hidrógeno a carbono, de carbono a carbono, 2 y de carbono a carbono, 3. Esta sería una interacción a 3 enlaces, 1, 2, 3. A 2 enlaces sería 1, 2, ¿sí? Para eso me va a servir el HMBC, ¿sí? Para que ya los vayan sacando. Y si yo pudiera ver que estas señales estuvieran separadas, yo también vería esta interacción 1, 2, 3, ¿sí? Esa interacción yo también la vería en el HMBC. Ok. Y dijimos que
las constantes de acoplamiento las podíamos ver o medir, ¿verdad? A partir de las ampliaciones. ¿Sí? Ok. ¿Qué es una constante de acoplamiento entonces? Una constante de acoplamiento, ¿sí?, es la distancia o sí, la distancia entre los picos de las señales múltiples, ¿sí? Y me indica también la interacción entre esos hidrógenos, ¿sí? Y esas constantes están dadas en Hertz, y su símbolo es la J cursiva mayúscula, ¿sí? Entonces, esas me indican qué hidrógenos están interaccionando entre ellos, ¿sí? Y por ejemplo, aquí tenemos el dicloroetano, uno dicloroetano, ¿verdad? Es decir, los dos cloros están sobre el mismo carbono, ¿sí? Y de entrada yo veo un metilo y un metino, ¿sí? ¿Qué tipo de multiplicidad debo de esperar del metilo? ¿Qué multiplicidad debo de esperar de ese metilo? De este metilo. Todo ¿Cómo? de dos, ¿no? Doble, ¿sí? No decimos dos, decimos doble, decimos triple, ¿sí? Cuádruple, quíntuple, sextuple, ¿verdad? Séptuple, ¿sí? Entonces, esperamos una doble, ¿sí? Entonces, yo de ahí descarto esta señal para ese metilo. Tiene que ser esta de aquí. Es la que es una señal doble, ¿sí? Ok. Y para el metino, Pues de cuatro. para el metino, De cuatro, ¿no? Cuatro. cuádruple, ¿sí? Salió morado otra vez. Cuádruple, ¿sí? Cuádruple. Entonces, ya sé ahora quién es quién, ¿verdad? Quién es quién. Pero se están acoplando, es decir, están interaccionando entre ellos, ¿sí? Directamente. Esa interacción o esa constante de acoplamiento es de un valor de 7 Hz. ¿Sí? Cuenta la frecuencia de cada uno de estos picos. ¿Sí? Si se fijan ahí, hay una medición. Y de aquí a aquí hay otra medición, otra medida, miren. ¿Sí? Obviamente acá pues nada más son dos. ¿Sí? Pero si nosotros hiciéramos este diagrama, ¿sí? Ese diagrama lo voy a intentar hacer aquí arriba. Disculpen lo chueco. Debería ser recto. ¿Sí? Debería ser recto. ¿Sí? Ahí me quedó medio chueco, ¿no? ¿Sí? Me quedó medio chueco. Por eso se ve más grande esta constante. Pero no, es igual. Es igual aquí. ¿Sí? Debería ser igual prácticamente.
¿sí? Porque es una señal cuádruple. Si fuera una señal doble de doble o dos dobles, esta señal, esta constante, perdón, sí sería diferente. Ahí disculpen ustedes. ¿Sí? Bueno, ese es mi diagrama. Entonces, la constante de acoplamiento, ¿verdad? Es como cuando alguien te dice, ven, ¿sí? Y está así como de aquí a 3 metros, ¿no? Y tú le dices, ven tú, y nadie quiere ir porque, pues, yo no sé por qué, ¿no? Luego se ponen así, no, y ven tú, y no sé qué. Pero es la misma distancia de aquí a allá que de allá a acá, ¿sí o no? Luego así dicen, no, ven tú, pues es la misma distancia si yo voy para allá que si tú vienes, ¿sí o no? Es lo mismo, ¿sí? Es lo mismo, debe ser, la constante debe ser igual entre las señales que interaccionan, ¿sí? O muy similar, ¿sí? Porque puede haber un cambio ahí de una constante debido a un cambio conformacional, ¿sí? Como decían ahorita en la plática, pero este no es el caso porque la molécula es muy pequeña, no hay para dónde hacerse, ¿sí? Aquí no va a haber botes, ni sillas, ni botes torcidos, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, lo que mide esta constante BA, ¿verdad? ¿Sí? Porque aquí lo etiquetaron como B y como A, ¿verdad? Es la constante BA, ¿sí? En ambas y en otro va a ser AB, ¿sí? Aquí está. Debe ser la misma o el mismo valor, ¿sí? Entonces, nosotros medimos esta, nos da 7 Hz y esta nos da 7 Hz. Acá también nos va a dar esos 7 Hz, ¿sí? También nos va a dar esos 7 Hz. Ya me pasé un poquito. Bueno, los veo mañana. Ya sí pueden entrar a las conferencias desde temprano. Comienzan a las 6, ¿verdad? En lo que se despiertan las pueden poner ahí para escucharlas. Y nos vemos el día de mañana. Sí, Les profe. encargo eso. Si no es OSI, algo de eso. NOESI, HMBC, HCQC y EDCOR. Y que tengan impresos así en hojas completas sus espectros, por favor. Y también el de la estructura, Dulce. Sí, profe. Órale, pues, sale. Nos vemos. Profesor, Hasta profesor, luego. ¿Sí? en el examen no me dejó hacer Ajá. el dibujo de la estructura. Y, pues, por eso. ¿Por qué no te dejó? No, Sí tomaste el curso de manejo de moléculas del editor. sí, de hecho hasta les comenté en el grupo y uno de mis compañeros subió así como un video nada más como rápido pues, pero no me dejó. Reinicié la página, me salí 2 veces de hecho y volví a entrar y no me dejó. Y ya ves, pues De total, por un sí me cero que fue. tengas. No, de hecho saqué 2, pero no sé ni cómo. Pues porque algo le atinaste. No, porque en la otra sí me dejó escribir pues lo de la Es que sí, descripción. lo Ajá. que me pusiste ahí como respuesta, No fue de pequeña parte justificación. estaba bien, por eso sacaste un 2. Ah, ¿Serio? solo una parte de Solo una del parte